Solía creer que el amor se medía por la justicia, por la atención, por la equidad con la que se repartían las cosas. Pensaba que si dabas lo suficiente, te quedabas el tiempo suficiente y asumías tu parte con discreción, el amor acabaría por regresarte con la misma intensidad. Pero cuando mis padres fallecieron, aprendí una verdad más dura. Algunos regalos no llegan como consuelo. Otros llegan disfrazados de dolor, y no comprendes su valor hasta mucho después. Me llamo Elaine Turner. Tengo 66 años y, durante la mayor parte de mi vida, viví como la invisible. No precisamente sin amor, sino simplemente ignorada de maneras tan sutiles que nadie se sentía culpable. Mi hermana menor, Lorna, era la niña de oro. Tenía una forma especial de llenar las habitaciones de luz, de hacerse notar sin esfuerzo. Cuando se leyó el testamento, todo fue para ella. La casa, el terreno, los ahorros. Yo no recibí nada más que unas pocas palabras de cariño. Al principio, sentí algo parecido a la vergüenza. No por avaricia, sino porque, tras años cuidando de mis padres, el silencio ante esa decisión parecía un veredicto. Me preguntaba si había reprobado algún examen que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Lo que no entendía entonces era que mis padres no me habían olvidado. Simplemente me habían dejado algo que aún no podía reconocer, algo que no se revelaría hasta que dejara de esperar justicia y comenzara a escuchar lo que la vida realmente me ofrecía. Crecí en un pequeño pueblo de Pensilvania donde todo parecía tranquilo desde fuera. Los vecinos saludaban con la mano. Las puertas permanecían sin llave. La gente creía en los buenos modales y las rutinas tranquilas. Sin embargo, dentro de casa, había un equilibrio tácito que lo moldeaba todo. Yo era la hermana mayor, y de alguna manera eso significaba que la responsabilidad llegaba pronto y nunca se iba. Lorna era calidez y risa. Yo era firmeza. Ella brillaba. Yo la apoyaba. Mi madre me llamaba la buena ayudante. De pequeña, sonaba a elogio. Con el tiempo, se convirtió en mi identidad. Aprendí a limpiar sin que me lo pidieran, a percibir los estados de ánimo antes de que se agudizaran, a mantener todo en orden para que nada se descontrolara. Mientras Lorna tocaba el piano y asistía a fiestas, yo lavaba platos y doblaba la ropa. Nadie me obligaba. Simplemente lo entendían. A medida que crecíamos, la diferencia entre nosotros se afianzó hasta convertirse en algo permanente. Mi padre le habló a Lorna de su futuro, su belleza, su potencial. A mí, me habló de responsabilidad, de mantener las cosas en orden. Asentí, creyendo que ser necesitada era una forma de amor. Me llevó años comprender que ser apreciada no es lo mismo que ser apreciada. Cuando Lorna se fue a la universidad, la casa se llenó de celebración. La gente brindó por su futuro mientras yo rellenaba las copas y sonreía. Nadie preguntó por mis planes, ni se dio cuenta de que ya estaba trabajando, ya aportando, ya quedándome. Esa noche, después de que se fueran los invitados, lavé los platos mientras mi madre tarareaba alegremente. El orgullo y el dolor se apiñaban en mi pecho, y aún no sabía que podían coexistir. La vida continuó así. Lorna se labró una vida en otro lugar. Yo me quedé. Cuando la salud de mi padre se deterioró, volví a casa sin consultarlo. Me convertí en la cuidadora por defecto. Noches largas, sacrificios silenciosos, rutinas interminables. No pedí ayuda. Nadie se ofreció. Mis padres me agradecían a menudo, pero la gratitud no reemplaza la presencia. Algunas noches, el agotamiento pesaba más que el dolor. Una noche, casi al final, mi padre me pidió una promesa. No me dio las gracias. No reconoció los años. Me pidió que cuidara de mi hermana. Acepté, porque para eso me habían educado. Pero algo crujió suavemente dentro de mí en ese momento, no tan fuerte como para que alguien más lo oyera, pero sí lo suficiente como para que yo lo notara. Tras su fallecimiento, me encargué de todo. Arreglos, papeleo, pertenencias. Lorna vino al funeral y se fue temprano. Cuando mi madre se debilitó, me quedé de nuevo. Todos los días seguían el mismo patrón. Cuidados brindados.
Autopostagado. Amor asumido. Cuando murió mi madre, la casa quedó en un silencio que parecía definitivo. Y cuando se leyó el testamento, el silencio se agudizó. Todo pasó a manos de Lorna. Mi nombre apareció una vez, asociado solo a amor y gratitud. Me quedé allí escuchando, sin sorprenderme, simplemente vacía. No se trataba de dinero. Se trataba de confirmación. Esa noche, sola en la cocina, mirando el tic-tac del reloj, me di cuenta de que había estado viviendo una vida escrita por otros. Había sido constante, confiable, invisible. Y por primera vez, me permití plantearme una pregunta peligrosa. ¿Y si estaba destinada a algo más que a ser quien lo sostenía todo? Ese pensamiento fue pequeño. Frágil. Pero fue el comienzo de algo que aún no podía nombrar. La mañana que conduje hacia la oficina del abogado, el cielo tenía el color de pensamientos inconclusos. Pálido, tranquilo, indeciso. Planché el mismo vestido oscuro que había usado en ambos funerales, no porque me sintiera bien, sino porque me resultaba familiar. La familiaridad siempre había sido mi refugio. Mis manos se apretaron alrededor del volante mientras conducía, no por ira, sino por la extraña presión de estar al borde de algo que aún no podía ver. La oficina misma olía a papel viejo y café rancio, el tipo de lugar donde las decisiones sobreviven a quienes las toman. Lorna ya estaba allí cuando llegué, sentada junto a la ventana con el teléfono en la mano, pulcra y serena. Me abrazó con cortesía, como se abraza a un pariente lejano en una reunión. Su perfume perduraba, caro, fuerte, y recuerdo haber pensado en lo fuera de lugar que me sentía en esa habitación. Nos sentamos frente al abogado mientras se ajustaba las gafas y abría la carpeta. Habló con frases precisas y profesionales, explicando con qué claridad mis padres habían expresado sus deseos. Junté las manos sobre el regazo y me quedé mirando la veta de la mesa de madera, preparándome sin saber para qué. Entonces empezó a enumerar sus bienes. La casa, el terreno, las cuentas, las inversiones. Cada palabra me pesaba más que la anterior. Todo fue para Lorna. Cuando por fin mencionó mi nombre, fue breve, casi solemne. Amor y gratitud. Nada más. Nada de propiedades. Nada de ahorros. Solo aprecio envuelto en lenguaje legal. Sentí un vacío en el pecho, como una puerta que se cerraba silenciosamente tras mí. Lorna no me miró de inmediato. Cuando lo hizo, su expresión reflejaba más alivio que sorpresa. Afuera, el aire se sentía más enrarecido. Lorna dijo que llamaría pronto. No lo hizo. Conduje a casa despacio, esperando que la ira aumentara, algo intenso y satisfactorio. En cambio, la incredulidad se apoderó de mí. No la sorpresa, sino el reconocimiento. Toda una vida de patrones finalmente se había escrito con tinta. La casa me recibió en silencio esa tarde. Dejé la carpeta sobre la mesa de la cocina y me senté frente a ella como si fuera algo vivo. La luz del sol se filtraba por las cortinas, trazando finas líneas sobre la mesa. Leí la misma frase una y otra vez hasta que las palabras se desdibujaron. Amor y gratitud. Pensé en las noches junto a camas de hospital, las comidas preparadas, los años postergados. Pensé en lo fácil que era resumir toda una vida de cuidados en una sola frase. Preparé té por costumbre, de manzanilla, como el que tomaba mi madre. El olor inundó la cocina, reconfortante y cruel a la vez. Susurré en voz alta que debían tener sus razones. Oír mi propia voz me sobresaltó. Sana bar Kanzada. Vaya, como alguien que intentaba convencerse de algo en lo que ya no creía. Al desvanecerse la luz, la claridad llegó sin previo aviso. Me había pasado la vida esperando ser vista, esperando que alguien me dijera que yo también importaba. Esa noche, comprendí que nunca lo harían. Y, extrañamente, esa comprensión fue como entrar en aire frío después de estar encerrada demasiado tiempo. Dolió, pero me despertó. Saqué una hoja en blanco del cajón y empecé a escribir. No para ellos, sino para mí misma. Escribí palabras que nunca me había permitido reclamar. Estaba allí. Era buena. Era suficiente.
El acto se sintió desafiante y tierno a la vez, como poner una mano sobre una herida y finalmente reconocer que existía. Doblé el periódico y lo guardé en el cajón con mis recuerdos, fotos antiguas, pequeños recuerdos que no me habían pedido nada. Antes de acostarme, me paré junto a la ventana y miré la calle oscura. En algún lugar, Lorna probablemente celebraba un futuro que acababa de asegurar. No la envidiaba. No legada Barencor. Sentía que la espera había terminado. Esa noche, me hice una promesa silenciosa. Si mis padres no podían darme algo a lo que aferrarme, lo encontraría por mi cuenta. Aún no sabía cómo. Solo sabía que no dejaría que su decisión final definiera mi valor. Ese fue el momento en que mi vida empezó a cambiar, no de forma drástica, sino decisiva. El testamento había cerrado una puerta. Lo que aún no sabía era que también había abierto otra. Las semanas posteriores al testamento transcurrieron en una confusión de días comunes que parecían extrañamente irreales. El mundo no se detuvo ante mi decepción. El correo seguía llegando. El reloj seguía corriendo. Los vecinos seguían saludando como si nada hubiera cambiado en mi interior. Regresé a la biblioteca, ordené libros, ayudé a los niños a encontrar cuentos, sonreí cuando me hablaban. Desde fuera, parecía la misma. Por dentro, algo se había silenciado de una manera que era a la vez dolorosa y aliviadora. Al principio, el testamento era como un moretón que llevaba a todas partes. Cada vez que alguien me preguntaba cómo lo llevaba, les daba la respuesta más segura que encontraba. Me las arreglo. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. La verdad era más pesada. La verdad era que estaba aprendiendo a vivir sin esperar una validación que nunca llegaba. La vida de Lorna, por otro lado, se hacía más ruidosa. Aparecían fotos en línea, habitaciones renovadas, vacaciones, subtítulos sobre nuevos comienzos y bendiciones. No miraba a menudo, pero cuando lo hacía, era como ver a una desconocida llevar una vida que una vez rozó la mía. Curiosamente, cuanto más se expandía su mundo, más pequeño se hacía mi resentimiento. La ira necesita esperanza para sobrevivir, y finalmente la había dejado ir. Una tarde, llegó una carta por correo que no se parecía a las demás. El sobre estaba desgastado, la letra inconfundible. Iridere mi padre. Mi corazón se paró de esa forma pequeña y sobresaltada que se produce cuando el pasado te toca el hombro. Escritas en el anverso, había unas palabras que me hicieron sentarme antes de abrirla. Debe abrirse cuando el ruido desaparece. No lo abrí enseguida. Lo dejé en la mesa de la cocina junto al té y lo dejé allí, respirando conmigo. El ruido, los chismes, la irrevocabilidad legal, la conmoción, se había ido apagando poco a poco, no de golpe. Solo cuando la casa se sintió lo suficientemente tranquila, deslicé el dedo bajo la solapa. Sus palabras eran cautelosas, casi vacilantes, como si finalmente hablara sin público. Escribió sobre arrepentimientos que nunca había aprendido a expresar en voz alta, sobre errores disfrazados de responsabilidad, sobre decisiones que parecían lógicas en aquel momento y crueles en retrospectiva. No disculpó el testamento. No lo defendió. Simplemente reconoció el silencio entre nosotros y lo nombró. Luego escribió sobre la tierra. Una pequeña parcela junto al río. Nada impresionante. Sin casa. Sin ingresos. Solo tierra, agua, árboles y viento. Me dijo que mi abuela había insistido en que la firmaran a mi nombre hace años, discretamente, sin previo aviso. Siempre supiste cuidar las cosas silenciosas. Escribió. Quería que tuvieras algo que no te pidiera desaparecer. Leí esa frase una y otra vez hasta que la grabé. No era dinero. No era justicia en el sentido habitual. Era reconocimiento. Un lugar elegido no por estatus, sino por mi idoneidad. Por quién realmente era. Mencionaban una llave, guardada en el viejo escritorio de la casa. No mi aprejura buscala. Por una vez, no había urgencia. La carta no me exigía nada. Me daba permiso. Cuando finalmente llegué a la propiedad, el camino se estrechaba y el pueblo se perdía.
El terreno se revelaba lentamente, como si no quisiera impresionar a nadie. Una puerta oxidada. Hierba alta. Árboles que parecían haber estado ocupados en sus asuntos durante décadas. El río corría cerca, tranquilo e indiferente, haciendo lo que siempre había hecho. Kamen sin UN plan. Toqué corteza, me senté en una vieja piedra cerca del agua. Escuché. Los recuerdos afloraron. Picnics de la infancia, la voz de mi abuelo, risas que aún no habían aprendido a fracturarse. Por primera vez desde el testamento, no me sentí borrado. Sentí que volvía a mí mismo. Entonces comprendí lo que mis padres no me habían dado abiertamente. No aprobación. No igualdad. Sino algo más verdadero. Specio. Elección. Una vida que no se basara en la comparación. De regreso a casa, no me sentía triunfante. Sentía calma. Esa calma que llega cuando algo malinterpretado por mucho tiempo finalmente cobra sentido. El testamento no lo había sido todo. Solo había sido la parte más ruidosa. La carta, el terreno, la silenciosa intención que lo cubría. Esa era la verdad que nunca aprendieron a decir. Esa noche, guardé la carta en el cajón con mis recuerdos y dejé la llave a su lado. No necesitaba decidir nada todavía. Con solo saber que existía la opción me bastaba. Por primera vez en mi vida, no estaba guardando cosas para otra persona. Estaba abrazando la posibilidad de mi propio futuro, con delicadeza y sin disculparme. La tierra cambiaba con las estaciones. Y yo también. Lo que empezó como un lugar tranquilo para sentarme tranquilamente se convirtió en algo de lo que me sentía responsable, no por obligación, sino por cariño. Empecé a visitarla cada fin de semana, quitando ramas caídas, cortando la hierba crecida, reabriendo senderos que casi habían olvidado que los pies podían recorrerlos. El trabajo era sencillo, honesto y arraigado. Nada exigía perfección. La tierra aceptaba el esfuerzo tal como se le daba. Planté mis primeras flores sin un plan concreto. Solo unos rosales, algunas hierbas, lo que me parecía manejable. Ver cómo el verde brotaba de la tierra me conmovió. Me recordó que el crecimiento no pide permiso ni se explica por sí solo. Simplemente ocurre cuando se le da suficiente espacio y paciencia. Por primera vez, estaba cultivando algo que no dependía de mi desaparición para sobrevivir. La gente se dio cuenta, al principio lentamente. Un vecino preguntó por el terreno. Otro ofreció semillas. Otro trajo un banco que habían restaurado y para el que no tenían espacio. Lo que empezó como soledad se convirtió en presencia compartida. Hablábamos mientras trabajábamos. A veces no hablábamos en absoluto. Ambas cosas nos parecían igual de bien. El jardín se convirtió en un lugar de encuentro, no porque yo lo anunciara, sino porque la gente necesitaba un lugar apacible. Un lugar que no exigiera historias, que no comparara vidas, que no llevara la cuenta. Lo llamábamos jardín, pero se convirtió en algo más. Una pausa. Un respiro. Un recordatorio de que la sanación no tiene que ser dramática para ser real. Una noche, sonó mi teléfono. Hacía años que no oía ese nombre. Lorna. Su voz sonaba diferente, desprovista de brillo, insegura. No pidió dinero. No se defendió. Simplemente habló. Sobre la pérdida. Sobre el miedo. Sobre darse cuenta demasiado tarde de que la vida que construyó no pudo sostenerla cuando todo se derrumbó. La escuché. No como la persona que ayudaba antes, sino como alguien que entendía el dolor sin necesidad de curarlo. Cuando por fin visitó el jardín, se quedó en silencio un buen rato, observándolo todo. Las flores. Los bancos. Mi nombre grabado en un pequeño letrero de madera que alguien había hecho sin preguntar. No parecía celosa. Parecía humilde. Hablamos con sinceridad por primera vez en nuestras vidas. Sin disculpas ensayadas. Sin comparaciones. Solo la verdad, dicha con suavidad. Me preguntó si podía ayudar. Dije que sí, no porque me lo debiera, sino porque ocuparnos de algo juntos parecía un comienzo que ninguna de las dos habíamos sabido pedir. Con el tiempo, encontramos un nuevo ritmo. No tan cerrado como antes pretendíamos ser, sino real.
Cuidadoso. Present. Aprendí algo importante entonces. La paz no es frágil. No se rompe cuando otros entran en tu vida. Solo se rompe cuando te abandonas de nuevo. Yo no lo hice. El jardín seguía creciendo. Las estaciones cambiaban. La gente iba y venía. Algunos se quedaban. Otros simplemente descansaban un rato. Y a pesar de todo, sentí que algo se instalaba en mí que nunca antes había conocido. La plenitud. No la justicia como la gente la imagina, ruidosa y reivindicativa, sino la justicia que arraiga, que vive en silencio y sigue floreciendo mucho después de que terminen las discusiones. Ya no medía mi vida por lo que me negaban. La medía por lo que construía. Por las vidas que encontraron consuelo aquí. Por la simple verdad de que finalmente estaba viviendo una vida a mi medida. Si escuchas esta historia y te reconoces en ella, el ignorado, el confiable, el que dio y esperó, debes saber esto, que te hayan pasado por alto no significa que te hayan ignorado. A veces, lo que recibes llega después, más silencioso y más verdadero. Tienes permitido construir algo significativo a partir de aquello que te lastimó. Se te permite definir el valor sin permiso. Y se te permite elegir la paz, incluso si nadie aplaude. Si esta historia te conmovió, tómate un momento para darle a me gusta, compartirla y suscribirte. Quizás alguien más necesite saber que la fuerza silenciosa aún cuenta, y que la sanación no siempre se da a gritos. A veces, simplemente crece.